El último golpe del machete abrió la maleza, y lo que apareció en el suelo hizo que todos se detuvieran. 5 hombres, cubiertos de sudor y tierra seca, se quedaron mirando el suelo como si no pudieran creer lo que veían. Marisol estaba de pie entre ellos, con el sombrero de paja gastado echado hacia atrás, las manos llenas de pequeños cortes y la ropa pegada al cuerpo por el calor de 10 días de trabajo sin descanso. Nadie dijo nada. Debajo de la última mata de espinos, la tierra apareció casi negra, húmeda, viva. Ezequiel se acercó despacio, como quien se acerca a algo sagrado. Clavó la azada sin fuerza, casi por costumbre, y la hoja entró en el suelo con una facilidad que lo dejó inmóvil un instante. Cuando levantó la herramienta, entre los terrones oscuros se movían lombrices gruesas y un olor a tierra mojada subió hasta su cara, aunque no había llovido en semanas. «Trabajo el campo desde niño», murmuró sin mirar a nadie en particular, «y nunca toqué un suelo como este». El caballo que esperaba atado a un poste bajó la cabeza y olfateó la tierra removida, resoplando como si reconociera algo. Del otro lado de la cerca, algunos vecinos habían llegado a mirar, los mismos que 10 días antes se habían reído al ver a una mujer joven comprando aquel terreno cubierto de maleza. Ahora estaban callados, y entre ellos, con el sombrero fino y las botas limpias que nunca se ensuciaban de verdad, estaba don Fausto. Su sonrisa, la misma que había cargado durante años como si fuera parte de su cara, desapareció. Marisol lo miró un instante, solo un instante. Después bajó la vista hacia la tierra oscura que se extendía frente a ella, se persignó despacio y dijo, más para sí misma que para los demás: «Entonces mañana sembramos. Compañero de historias, te sugiero que te suscribas al canal. También es muy importante activar la campanita. Cuando la activas, YouTube te enviará una notificación para avisarte cada vez que haya una nueva historia. ¿De acuerdo, querido?» Continuemos. Para entender lo que había detrás de esas palabras, había que volver atrás. Mucho antes del 10º día. Mucho antes de la maleza cortada y del silencio de los que se habían reído. Había que volver a la hacienda de don Fausto. Marisol tenía 25 años y llevaba trabajando allí desde que era apenas una muchacha. Ayudaba en la cocina, preparaba café al amanecer sobre el fogón de leña, cuidaba las gallinas, cargaba agua desde el pozo hasta la casa grande y en tiempos de cosecha se sumaba a los trabajadores del campo, aunque nadie le pagara por eso. Dormía en un cuarto pequeño en la parte de atrás de la hacienda, con una cama angosta y una ventana que apenas dejaba entrar la luz. Cada moneda que ganaba la guardaba en una vasija de barro escondida bajo una tabla suelta del piso. No juntaba dinero para ser rica, juntaba dinero para tener, algún día, un pedazo de tierra que nadie pudiera quitarle. Tal vez estaba equivocada, pero ya no podía volver atrás. Pensó tantas veces, cada vez que dudaba si valía la pena seguir ahorrando centavo a centavo, año tras año, mientras veía pasar su juventud entre ollas, gallineros y surcos que no eran suyos. Don Fausto se reía de esos sueños, aunque nunca de frente. Lo hacía con comentarios sueltos, dichos como si fueran consejos. La gente como usted, Marisol, nació para trabajar la tierra de otros, no para tener la propia. Así es este mundo, y no tiene sentido pelear contra eso. Ella nunca contestaba, bajaba la cabeza, seguía con su trabajo, y guardaba esas palabras en algún lugar del pecho donde no dolieran tanto. Pero observaba, observaba todo. Aprendió a reconocer la tierra buena de la mala por el color, por el olor después de la lluvia, por la fuerza con que crecían las raíces. Aprendió a distinguir una semilla sana de una débil, a leer el cielo antes de una tormenta, a saber cuándo la humedad bajo una piedra significaba vida escondida. Nadie le enseñó con palabras, aprendió mirando, callada, mientras los hombres hablaban entre ellos como si ella no estuviera ahí, como si su presencia fuera parte del paisaje y no de la conversación. Nadie valoraba lo que ella sabía. Era joven, era pobre y era mujer. Para los hombres de la hacienda, esas 3 cosas juntas significaban que su opinión no contaba, aunque muchas veces supiera más que ellos sobre lo que la tierra estaba diciendo en silencio. Un día, cansada de guardar silencio también con Dios, se arrodilló junto al fogón apagado,
antes de que amaneciera, y susurró: «Dios no me prometió una tierra fácil, solo me dio fuerzas para no huir de la tierra difícil». No supo en ese momento cuánto esa frase se convertiría en el centro de todo lo que vendría después. Fue un vecino, un hombre mayor que pasaba por la hacienda vendiendo semillas, quien mencionó por primera vez el terreno abandonado en la parte baja del camino, más allá de la última curva antes del monte. «Esa tierra no la quiere nadie», dijo, mientras tomaba un café que Marisol le había servido. «Está llena de maleza, de espinos, de piedras. Dicen que no da agua, que no recibe lluvia como el resto, que quien intenta vivir ahí termina yéndose». Marisol no dijo nada, pero esa noche no pudo dormir. Al domingo siguiente, con el pretexto de visitar a una prima, caminó sola durante horas por caminos de tierra hasta llegar al lugar del que hablaban. No había nadie, solo maleza alta, arbustos secos, algunas piedras dispersas entre la vegetación y un rancho pequeño de un solo cuarto, con el techo torcido pero entero. Todos decían que aquella tierra estaba muerta, pero Marisol se agachó, apartó unas ramas secas y tocó el suelo. Bajo la maleza, la tierra estaba oscura, húmeda, fresca, incluso con el sol pegando fuerte sobre su espalda. Arrancó una planta y miró las raíces, gruesas, cargadas de tierra negra pegada entre ellas. Movió una piedra y encontró debajo pequeños insectos moviéndose entre la humedad. Un pájaro bajó cerca de un rincón del terreno y picoteó el suelo, como si buscara algo que ya conocía. El aire olía distinto ahí, no al polvo seco del camino, sino a algo más profundo, algo que ella no supo nombrar en ese momento, pero que reconoció de alguna manera como quien reconoce una voz antigua. No tenía mucho, pero aquello podía ser suyo, pensó, sentada entre la maleza. Por primera vez, algo podía ser realmente suyo. Volvió a la hacienda esa noche sin decir una palabra a nadie, pero algo en ella ya había cambiado. Durante las semanas siguientes, preguntó con disimulo sobre el dueño de esas tierras. Descubrió que el terreno había pasado de mano en mano, que nadie lo había trabajado en años, y que el precio, comparado con cualquier otra tierra de la región, era casi una limosna. Nadie lo quería, excepto ella. Cuando finalmente juntó el valor para hablar con el dueño y cerrar la compra, sintió las manos temblarle mientras contaba las monedas guardadas durante años en la vasija de barro. No le quedó casi nada después, pero por primera vez en su vida tenía un papel con su nombre escrito junto a la palabra propietaria. La noticia llegó a la hacienda antes de que ella misma pudiera contarla. Don Fausto la llamó a su despacho, algo que nunca hacía con los trabajadores de la cocina. La miró de arriba abajo, con esa expresión que usaba cuando quería que alguien se sintiera pequeño, sin necesidad de gritar. «Me dijeron que compró la tierra baja, cerca del monte». Hizo una pausa larga, como saboreando lo que iba a decir. «Marisol, esa tierra no vale nada. La han intentado trabajar antes y nadie logró sacarle ni una mazorca. Usted tiró sus ahorros de años en un pedazo de maleza». Ella apretó los labios, pero no bajó la mirada esta vez. «Tal vez sí», respondió, «pero es mía». Don Fausto soltó una risa corta, sin alegría real detrás. «Puede seguir trabajando aquí si entra en razón. Puedo hacer como que esto no pasó, si usted reconoce que se equivocó». «No vine a pedirle permiso», dijo Marisol, con la voz firme aunque el corazón le latiera con fuerza. «Vine a construir una vida que no dependa de usted». El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores entre ellos. No fue el silencio de una empleada bajando la cabeza, fue el silencio de dos personas que por primera vez se miraban de igual a igual. Lo que Marisol no supo entonces, lo que nadie supo, salvo don Fausto, fue que aquella tierra que él llamaba inútil era la misma que años atrás él mismo había intentado comprar sin conseguirlo, y que desde entonces se había encargado, con paciencia y con rumores sembrados poco a poco entre la gente del pueblo, de que nadie más volviera a interesarse en ella. Nadie lo sabía todavía, ni siquiera Marisol. Ella solo sabía que tenía un techo torcido, un fogón frío, una vasija de barro vacía y una tierra cubierta de maleza que, en algún lugar debajo de tanto abandono,
le había susurrado que valía la pena confiar. Marisol llegó al rancho al caer la tarde, con lo poco que tenía cargado en un burro prestado por una vecina compasiva. Una olla, 2 cobijas, un costal de maíz, la vasija de barro ya casi vacía y el sombrero de paja que no se quitaba ni para dormir. El cuarto único tenía piso de tierra apisonada, una ventana pequeña sin vidrio y el fogón de leña en una esquina, frío y cubierto de polvo. Afuera, la maleza llegaba casi hasta la altura de su cintura en algunas partes, y los arbustos espinosos formaban una pared cerrada alrededor del rancho, como si el terreno entero quisiera esconderse de las miradas. Encendió el fogón con manos torpes por el cansancio del viaje. El fuego tardó en prender. La leña estaba húmeda por dentro, y el humo le llenó los ojos de lágrimas que quizás no eran solo del humo. Se sentó frente al fuego, sola, con el sonido del viento moviendo la maleza afuera, como si algo caminara entre las sombras. Los perros lejanos de alguna casa vecina ladraban de vez en cuando, y ese sonido, en lugar de darle compañía, le recordaba lo lejos que estaba de cualquier persona conocida. Tal vez estaba equivocada, pensó otra vez mirando el fuego, pero ya no podía volver atrás. Esa noche no durmió casi nada. Escuchó cada crujido de la madera del techo, cada ráfaga de viento entre los arbustos, cada sonido que su mente convertía en amenaza. Pensó en la cama angosta de la hacienda, en el cuarto pequeño pero seguro que había dejado atrás, en la risa de don Fausto resonando todavía en su cabeza. Se arrodilló junto al fogón con las manos juntas y susurró una oración corta, casi sin palabras, solo pidiendo fuerzas para no arrepentirse antes del amanecer. Al abrir la puerta al día siguiente, encontró un perro flaco, de pelaje sucio y costillas marcadas, sentado a pocos metros del rancho, mirándola sin acercarse. Le tiró un pedazo de tortilla dura y el animal lo comió con desconfianza, sin dejar de observarla. «Bueno, parece que aquí nadie viene solo», murmuró casi sonriendo por primera vez en días. Le puso nombre esa misma tarde, mientras el perro empezaba a seguirla de un lado a otro sin todavía dejarse tocar. Barro, por el color de su pelaje y por la tierra que los dos pisaban ahora juntos. Al tercer día llegaron los 5 hombres que había contratado con el poco dinero que le quedaba. Entre ellos, el mayor de todos, un hombre de manos curtidas y mirada serena, llamado Ezequiel. Ninguno parecía muy convencido del trabajo. Miraban la maleza con la misma expresión que se usa para mirar algo que ya se dio por perdido. «Esta tierra lleva años sin que nadie meta la mano», dijo uno de los más jóvenes, escupiendo al suelo. «Dicen que ni el agua la quiere. A mí me pagan por cortar maleza, no por creer en milagros», respondió otro, ajustándose el machete al cinturón. Ezequiel no dijo nada al principio. Solo observaba, como acostumbraba a hacer antes de hablar. Marisol tomó un machete también, se acomodó el sombrero y fue la primera en meterse entre los arbustos más cerrados. «Bueno, nadie dijo que sería fácil», murmuró, más para darse ánimo a sí misma que para los demás, y empezó a cortar. Los hombres se miraron entre ellos, sorprendidos de verla trabajar codo a codo, sin quedarse solo mirando desde la sombra, como hacían algunas patronas. Uno a uno, fueron sumándose al trabajo. Los primeros días fueron duros. El calor apretaba desde temprano, las espinas dejaban marcas en los brazos, y las raíces de algunos arbustos eran tan fuertes que costaba arrancarlas incluso entre 2 hombres tirando juntos. Al cuarto día, una azada se partió al chocar contra una piedra escondida bajo la tierra. «Esto no es tierra, es un pedregal disfrazado de monte», se quejó uno de los trabajadores, tirando el mango roto al suelo con rabia. Marisol se acercó, levantó la piedra, y algo en su forma la hizo detenerse un instante. No era una piedra cualquiera. Tenía un lado plano, como tallado, como si alguna vez hubiera formado parte de algo hecho por manos humanas, y no solo por el azar de la tierra. «Déjenla ahí por un momento», dijo frunciendo el ceño. «Esa piedra no está ahí por casualidad». Ezequiel se acercó también, tomó la piedra entre sus manos curtidas, la giró y la miró en silencio durante un rato largo. «He visto tierras cansadas y tierras secas», dijo finalmente, sin mirar a nadie en particular, «pero esta solo estaba escondida.
Nadie entendió del todo lo que quiso decir, pero algo en su tono hizo que los demás dejaran de quejarse por un momento. Esa misma tarde, mientras cortaban una franja espesa cerca del rancho, Barro empezó a escarbar con fuerza entre las raíces de un arbusto grande, como si algo bajo la tierra lo llamara. Marisol lo dejó hacer, curiosa, y al apartar la tierra suelta con las manos, encontró más piedras alineadas, formando algo parecido a un canal cubierto casi por completo de maleza y sedimento. «No sé qué es, pero esta tierra huele distinto», comentó uno de los hombres agachándose para oler el suelo removido. Ezequiel se arrodilló junto al canal descubierto. Pasó los dedos por la tierra húmeda que se asomaba entre las piedras, y por primera vez desde que había llegado, algo parecido al asombro cruzó su cara. «El monte no crece así donde no hay vida, muchacha», dijo mirando a Marisol. «Eso lo sabe hasta una cabra». Ella sintió por primera vez desde la compra que tal vez no había sido una completa locura. Pero Ezequiel, como si temiera darle demasiada esperanza demasiado pronto, agregó: «No se alegre todavía. La tierra es generosa, pero también pone a prueba a quien la trabaja». Los días siguientes, mientras la limpieza avanzaba metro a metro, comenzaron a notar más señales. Bajo las piedras y las raíces la tierra se volvía cada vez más oscura. Las lombrices aparecían con facilidad. El aire, incluso en las horas de más calor, guardaba un fondo de humedad que no debería estar ahí, según todo lo que decían sobre ese terreno. Marisol dormía poco, comía menos de lo que debía para asegurarse de que los 5 hombres tuvieran suficiente en el plato, y pasaba las noches cuidando pequeñas heridas, cortes de espinas, ampollas, un tobillo torcido, con paños de agua tibia calentada en el fogón. «Primero coman ustedes. Yo todavía no tengo hambre», decía siempre, aunque su estómago dijera exactamente lo contrario. Una noche, agotada, con las manos ardiendo por los cortes del día, se sentó junto al fuego frente a Ezequiel, que fumaba en silencio mirando las brasas. «Ezequiel, dígame la verdad. ¿Usted cree que estoy perdiendo el juicio?», preguntó con una risa cansada que no llegaba a los ojos. El hombre tardó en responder, como sopesando cada palabra. «Creo que usted ve algo que los demás no quieren ver», dijo al fin. «Eso no es locura. Eso es otra cosa. No fue don Fausto quien apareció primero por el camino de tierra que llevaba al rancho, sino un empleado suyo, con un mensaje corto. El patrón quería hablar con ella. Marisol no fue. Mandó decir que estaba ocupada con el trabajo de la tierra. 2 días después, don Fausto llegó en persona montado en su mejor caballo, con las botas tan limpias como siempre, mirando la maleza a medio cortar con una expresión que intentaba parecer preocupación. «Marisol, esto no tiene sentido», dijo, sin bajarse del caballo. «Está gastando lo poco que tiene en un terreno que no le va a dar nada. Yo puedo comprárselo. Le pago lo mismo que usted pagó, para que no pierda ni un centavo. Y usted puede volver a trabajar conmigo como si nada de esto hubiera pasado». Ella se limpió las manos en el delantal, lo miró de frente, y por primera vez no sintió el impulso de bajar la cabeza. «Gracias, don Fausto, pero no». Él insistió, subiendo un poco la oferta, hablando de lo generoso que estaba siendo, de lo tonto que sería para ella no aceptar. Pero cuanto más hablaba, más notaba Marisol algo extraño en su insistencia. No era la actitud de un hombre que cree que un terreno no vale nada. Era la actitud de alguien que quiere algo con urgencia y no puede decirlo abiertamente. «Qué extraño, don Fausto», dijo ella finalmente con calma. «Cada vez que dice que esta tierra no vale nada, ofrece más dinero por ella». El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que Ezequiel, que observaba la escena desde lejos con el machete todavía en la mano, entrecerrara los ojos, pensando lo mismo que ella acababa de decir en voz alta. Don Fausto no respondió. Solo tiró de las riendas de su caballo, dio media vuelta y se fue por el camino de tierra sin despedirse. Esa noche, frente al fogón, Marisol se quedó mirando el fuego mucho tiempo después de que los hombres se fueran a dormir en el pequeño refugio improvisado que habían armado cerca del rancho. Le dolían las manos, sí, pensó, mirando las marcas rojas y los pequeños cortes que cruzaban sus dedos, pero le dolía más imaginarse regresando derrotada. Afuera, Barro dormía enroscado junto a la puerta,
como si ya supiera que ese pedazo de tierra, maleza y todo, era ahora su lugar también. Faltaban aún varios días de trabajo. Faltaba descubrir cuánto del canal seguía escondido bajo la tierra y cuánto de lo que don Fausto sabía y no decía terminaría saliendo a la luz. El quinto día trajo un descanso forzado. Una tormenta seca pasó cerca, dejando solo relámpagos lejanos y un viento caliente que levantaba polvo sin traer agua. Los hombres aprovecharon para afilar los machetes y reparar mangos de herramientas, mientras Marisol remendaba una bolsa de maíz con hilo grueso. Dios sabría por qué la había llevado hasta allí, pensó mirando el cielo cargado de nubes que no soltaban ni una gota. Ella todavía no lo entendía. Al sexto día, mientras avanzaban hacia la zona más baja del terreno, cerca de donde Barro había escarbado por primera vez, encontraron más piedras alineadas. El canal, cubierto por años de tierra y raíces, se extendía más de lo que habían imaginado, serpenteando entre lo que alguna vez debió ser un sistema completo de riego. Ezequiel caminó a lo largo de la línea de piedras, tocando algunas, midiendo con los ojos la distancia entre ellas. Mi madre contaba algo de una vega, allá por su tiempo de joven, dijo esa noche, junto al fuego, con la voz baja, como quien saca un recuerdo de un lugar que no visita hace mucho. Decía que había tierras, cerca del monte, que daban cosechas que nadie más lograba, que el maíz crecía más alto que un hombre, y el frijol cubría los surcos antes de que uno terminara de sembrar la última hilera. ¿Y qué pasó con esas tierras?, preguntó uno de los jóvenes con la boca llena de tortilla. Ezequiel se encogió de hombros. Eso mi madre nunca lo dijo. O tal vez no lo supo. La gente vieja habla de esas cosas como quien habla de un sueño. Uno nunca sabe cuánto es recuerdo y cuánto es cuento. Pero Marisol, escuchando en silencio, sintió que ese recuerdo a medias encajaba con algo que no terminaba de entender. Si esa tierra había sido tan buena, ¿por qué nadie la había reclamado antes que ella? ¿Por qué se dejó cubrir de maleza durante tantos años, hasta que todos olvidaron lo que había sido? El séptimo día trajo el primer conflicto serio entre los hombres. Dos de los más jóvenes, cansados y con las manos llenas de ampollas, discutieron sobre si valía la pena seguir. Llevamos una semana cortando monte para una tierra que a lo mejor ni siquiera sirve, dijo uno tirando el machete al suelo con rabia. Y encima nos pagan poco. Nadie los obliga a quedarse, respondió Marisol, apareciendo detrás de ellos con más calma de la que sentía por dentro. Pero les pido que aguanten 2 días más. Si al final ven que estaba equivocada, les pagaré lo que pueda, y no les voy a pedir disculpas por haber intentado. El hombre que había tirado el machete la miró un momento, sorprendido de que no le gritara, de que no lo amenazara con no pagarle. Se agachó, recogió la herramienta y, sin decir nada más, volvió al trabajo. Esa noche, mientras todos dormían, alguien soltó al caballo. Marisol se despertó con los ladridos desesperados de Barro y salió del rancho a tiempo para ver la sombra del animal perdiéndose entre la oscuridad del camino. Sin el caballo no habría manera de arar la tierra cuando llegara el momento, y comprar otro estaba completamente fuera de sus posibilidades. Despertó a los 5 hombres, y todos salieron con antorchas improvisadas de ocote, buscando entre la maleza y el monte cercano durante buena parte de la noche. El corazón de Marisol latía con una mezcla de miedo y algo más oscuro, la certeza de que aquello no había sido un accidente. Encontraron al caballo ya entrada la madrugada, cerca del canal antiguo, con las patas hundidas en el barro húmedo, como si algo en esa tierra lo hubiera llamado hasta ahí en lugar de dejarlo huir más lejos. Es como si el animal supiera algo que nosotros apenas estamos empezando a ver, murmuró Ezequiel, sosteniendo las riendas mientras el caballo resoplaba, tranquilo ya, con el hocico manchado de tierra oscura. Nadie mencionó en voz alta lo que todos pensaban, que alguien había entrado al terreno de noche, sin ser visto, con la intención clara de atrasar el trabajo. Al día siguiente, don Fausto volvió a aparecer, esta vez sin caballo, caminando por el sendero con 2 hombres detrás de él, que Marisol no reconoció. Me enteré de que tuvieron un percance con el caballo, dijo, con una expresión de falsa preocupación que no llegaba a convencer a nadie.
Este lugar parece traer mala suerte. Tal vez sea momento de pensarlo mejor. Qué extraño que usted se entere tan rápido de lo que pasa en mi propiedad, respondió Marisol sin apartar la mirada. Don Fausto sonrió, pero fue una sonrisa corta, tensa. La gente habla, Marisol. Este pueblo es pequeño. Subió la oferta por la tierra una vez más, una cantidad que semanas atrás ella jamás hubiera imaginado rechazar. Pero ahora con el canal descubierto, con las palabras de Ezequiel todavía resonando, con la certeza cada vez más firme de que algo en esa tierra merecía ser defendido, negó con la cabeza. No vine a pedirle permiso, repitió, las mismas palabras que le había dicho semanas atrás en su despacho. Y no voy a empezar a pedírselo ahora. Él se fue sin despedirse otra vez, pero esta vez Marisol notó algo distinto en su forma de irse. No era la salida de un hombre resignado a perder una discusión sin importancia. Era la salida de alguien que sentía que el tiempo se le acababa. Los últimos días, antes del 10º, avanzaron entre más raíces tercas, más piedras del canal saliendo a la luz y una tensión que crecía en el pueblo. Algunos vecinos empezaron a acercarse, no ya para reírse, sino para mirar en silencio desde la cerca, con una curiosidad que no sabían bien cómo nombrar. En la noche del 9º día, agotada, Marisol se sentó junto al fogón con las manos ardiendo, mirando el fuego bajar poco a poco. No tenía mucho, pensó mirando alrededor del cuarto sencillo que ya empezaba a sentir como propio, pero aquello era suyo. Por primera vez, algo era realmente suyo. Al amanecer del 10º día, con el sol apenas asomando sobre el monte, los 5 hombres y Marisol atacaron la última franja de maleza que quedaba en pie, cerca del centro del terreno. Fue ahí, en ese último tramo, donde cayó la última mata de espinos, y donde apareció finalmente completa la gran extensión de tierra negra que había estado escondida durante años bajo el abandono. Fue el momento que ya se había mostrado al principio de esta historia. Los 5 hombres en silencio, el caballo oliendo la tierra removida, Ezequiel con el puñado de tierra oscura entre los dedos, los vecinos observando desde la cerca, y don Fausto con la sonrisa borrada de la cara, viendo cómo todo lo que había intentado ocultar durante años quedaba finalmente a la vista de todos. Entonces mañana sembramos, había dicho Marisol, y así fue. Al día siguiente, con la ayuda del caballo recuperado y un arado prestado, araron la tierra recién limpia. Marisol caminó entre los surcos con una bolsa de semillas colgada al hombro. Maíz, frijol, calabaza, sandía. Cada semilla le pesaba en la mano de una forma distinta, a como pesa el grano común. Cada una era de alguna manera una parte de ella misma que enterraba en esa tierra, esperando no equivocarse otra vez. Terminó de sembrar al caer la tarde, con las rodillas manchadas de tierra oscura y las manos temblando de cansancio. Se quedó de pie frente al terreno recién sembrado, cerró los ojos y dijo una oración corta, sin adornos, pidiendo simplemente que aquello que había arriesgado todo por confiar no terminara en nada. Pasó un día, después otro. El cielo seguía seco, sin una sola nube que prometiera lluvia. En el pueblo, las risas volvieron, más bajas esta vez, más cargadas de lástima que de burla. Tiró sus últimas semillas al monte, decían algunos. Va a terminar pidiendo trabajo de vuelta en la hacienda de don Fausto, con el orgullo roto y las manos vacías. Marisol escuchaba esos comentarios de lejos, traídos por algún vecino que pasaba por casualidad, y sentía el miedo instalarse de nuevo en el pecho, justo cuando creía haberlo dejado atrás. Tal vez estaba equivocada, volvió a pensar, mirando el cielo seco desde la puerta del rancho. Pero ya no podía volver atrás. Fue en la madrugada del tercer día después de la siembra, cuando el viento cambió. Primero fue solo eso, viento, distinto al de los días anteriores, cargado de un peso que se sentía en el aire. Después llegó el olor, ese olor inconfundible a tierra que se prepara para recibir agua, un olor que Marisol conocía desde niña, aunque nunca antes lo hubiera sentido con tanta esperanza clavada en el pecho. Las primeras gotas cayeron sobre los surcos recién sembrados poco antes del amanecer. Marisol salió del rancho descalza, sin importarle el barro,
y se quedó de pie bajo la lluvia, con los brazos caídos a los lados y las lágrimas mezclándose con el agua que le corría por la cara. No dijo nada. No hacía falta. Pero la lluvia, que llegaba como una respuesta a tantas noches de duda, no tardó en mostrar su otro lado. El agua empezó a acumularse cerca de las piedras del canal antiguo, subiendo poco a poco, amenazando con desbordarse sobre los surcos recién sembrados. Cuando Ezequiel y los demás corrieron a revisar, encontraron la razón. Parte del canal, la sección más baja, había sido tapada recientemente con barro, ramas y piedras amontonadas a propósito, de una forma que ninguna crecida natural podría haber formado. «Esto no lo hizo el tiempo», dijo Ezequiel con la voz dura, mientras el agua le llegaba ya a los tobillos. «Esto lo hizo una mano». A lo lejos, entre la lluvia y la poca luz del amanecer, alguien montado a caballo se alejaba a toda prisa por el camino que llevaba hacia las tierras de don Fausto. Marisol lo vio, apenas una sombra borrosa entre la cortina de agua, y sintió la rabia subirle por el pecho como un fuego repentino. Pero no corrió tras esa sombra. «A destapar el canal, ahora», gritó ya con las manos hundidas en el barro, apartando piedras con una fuerza que no sabía que todavía le quedaba después de tantos días de trabajo. Los 6, Marisol, Ezequiel y los 4 hombres restantes, trabajaron bajo la lluvia durante lo que pareció una eternidad, sacando piedras, ramas y barro con las manos desnudas, mientras el agua seguía subiendo peligrosamente cerca de las semillas recién enterradas. Cuando finalmente el agua encontró paso libre por el canal y empezó a correr sin desbordarse sobre los surcos, todos cayeron de rodillas en el barro, empapados, exhaustos, respirando con dificultad. Marisol se quedó mirando el agua correr limpia por el canal antiguo, salvando en cuestión de minutos todo lo que había arriesgado en 10 días de trabajo. No sabía, en ese momento, cuánto tiempo faltaba para ver si las semillas realmente iban a nacer. No sabía si el daño ya estaba hecho bajo la tierra, invisible todavía. Solo sabía que, una vez más, no se había rendido, y en algún lugar, lejos de ahí, don Fausto debía estar recibiendo la noticia de que su plan, fuera cual fuera, acababa de fracasar otra vez. Compañero de historias, después deja tu nombre y muchos emojis de plantas y flores para representar esta historia. ¿De acuerdo, querido? Continuemos. Los días que siguieron a la lluvia fueron los más largos de todos. Marisol salía cada mañana antes de que el sol terminara de subir, caminaba entre los surcos todavía oscuros de humedad y se agachaba a revisar la tierra con las manos, buscando cualquier señal de vida entre el barro seco por encima y húmedo por debajo. Barro la seguía siempre, olfateando los mismos surcos, como si también él esperara algo. Durante los primeros días no encontró nada. Solo tierra oscura, silenciosa, sin ningún brote asomando todavía. Tal vez fue demasiado tarde, pensó una mañana, arrodillada frente a un surco vacío, sintiendo que el miedo de tantas noches volvía a instalarse en el pecho. Tal vez el agua entró demasiado fuerte o demasiado tarde y las semillas se ahogaron antes de tener oportunidad. Ezequiel, que la veía revisar la tierra cada amanecer con la misma mezcla de esperanza y temor, se acercó una mañana y se puso en cuclillas a su lado. «La semilla no avisa cuándo va a nacer», dijo con esa calma que ya empezaba a ser familiar para ella. «Uno solo puede esperar y seguir cuidando, como si ya hubiera nacido». Así que siguieron cuidando. Deshiervaron alrededor de los surcos, revisaron que el canal siguiera corriendo limpio, repararon una parte de la cerca que el agua había debilitado. Fue en una mañana como cualquier otra, casi una semana después de la lluvia, cuando Marisol, agachada frente a un surco, vio algo verde asomando apenas por encima de la tierra, tan pequeño que casi lo confundió con una hoja de maleza arrastrada por el viento. Pero no lo era, era maíz. Se quedó inmóvil un momento, sin atreverse a tocarlo, como si pudiera desaparecer si respiraba demasiado fuerte cerca de él. Después, con las manos temblando, llamó a los demás. Uno a uno, los hombres se acercaron a mirar aquel brote diminuto, y algo cambió en la manera en que miraban la tierra desde ese momento. En los días siguientes, más brotes de maíz rompieron la superficie,
uno tras otro, en distintos puntos del terreno, no todos al mismo tiempo, sino como si la tierra decidiera despertar a su propio ritmo. Después llegaron los primeros brotes de frijol, más tímidos, más pequeños, abriéndose paso entre los surcos vecinos. Las calabazas y las sandías tardaron más, pero también aparecieron, primero como hojas anchas pegadas al suelo, después extendiéndose poco a poco entre las hileras. Marisol se arrodilló frente a la plantación una mañana, con el sol apenas calentando la tierra, y por primera vez en semanas lloró sin miedo, sin necesidad de esconder las lágrimas de nadie. Dios no me prometió una tierra fácil, susurró, con las manos hundidas en la tierra oscura. Solo me dio fuerzas para no huir de la tierra difícil. La noticia de que algo crecía en la tierra desprezada corrió por el pueblo más rápido que cualquier otra cosa. Algunos vecinos empezaron a acercarse a la cerca no ya para reírse, sino para mirar en silencio, con una mezcla de asombro y vergüenza que no sabían bien cómo disimular. Fue entonces cuando don Fausto volvió a aparecer, esta vez no solo, sino acompañado de varios vecinos, como si necesitara testigos para lo que estaba a punto de decir. Se paró frente a la cerca, mirando la plantación que ya empezaba a cubrir buena parte del terreno con verde, y compuso una expresión que quería parecer generosa. «Bueno, parece que la lluvia les hizo un favor», dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Fue suerte, nada más. La misma lluvia cayó sobre toda la región. Ezequiel, que estaba cerca cargando un costal, se detuvo y lo miró de frente, algo que rara vez hacía con un hombre como don Fausto. «La misma lluvia cayó sobre toda la región, es cierto», dijo, con voz calmada pero firme. «Pero ninguna otra tierra respondió como esta. Yo trabajo el campo desde niño, don Fausto, y sé la diferencia entre suerte y tierra buena». Un murmullo bajo recorrió a los vecinos reunidos junto a la cerca. Don Fausto, sintiendo quizás que el terreno bajo sus propios pies, el terreno de la conversación, no el otro, empezaba a moverse, cambió de estrategia. Sacó de su chaqueta un fajo de billetes, más dinero del que Marisol hubiera visto junto alguna vez en su vida, y lo sostuvo en alto. «Le ofrezco esto ahora mismo por la propiedad completa, con la cosecha y todo. Es más de lo que usted podría sacarle a esta tierra en años de trabajo». Marisol se acercó desde el rancho, con las manos todavía sucias de tierra, y se paró frente a él, frente a todos los vecinos que observaban en silencio, esperando ver qué pasaría. «Cuando esta tierra estaba cubierta de maleza, usted dijo que no valía nada», dijo con la voz firme, sin gritar, pero con cada palabra cargada de un peso que llevaba guardando desde hacía años. «Ahora que mostró su fuerza, usted quiere decidir el precio. Así me trataron a mí durante años en su hacienda. Valía poco cuando trabajaba en silencio, y de repente valía algo solo cuando a usted le convenía. Pero ni esta tierra ni yo estamos más a la venta». El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro silencio anterior entre ellos. Esta vez no era solo entre Marisol y don Fausto, era un silencio compartido por todos los que estaban ahí, un silencio que empezaba a entender. Fue una mujer mayor, de las que habían llegado con don Fausto para presenciar lo que él esperaba fuera una humillación pública, quien rompió ese silencio. «Don Fausto», dijo, con la voz insegura pero decidida, «¿por qué le importa tanto una tierra que usted mismo dijo que no servía?» Él no respondió de inmediato, y en ese instante de silencio, algo en su expresión cambió, algo que Ezequiel reconoció, porque llevaba días atando cabos sin decirlo en voz alta. La mirada de un hombre al que finalmente le habían quitado la máscara. «Porque yo sabía lo que había bajo esa maleza», dijo finalmente, casi sin quererlo, como si las palabras se le escaparan antes de que pudiera detenerlas. «Lo supe siempre. Intenté comprarla hace años, antes de que ella naciera casi, y el dueño de entonces no quiso vender. Después el terreno pasó de mano en mano, y cada vez que alguien se acercaba a comprarlo, yo me encargaba de que supieran que era tierra maldita, tierra seca, tierra que no servía para nada. Esperaba el momento en que nadie más la quisiera, para comprarla por casi nada». Los vecinos se miraron entre ellos, algunos sorprendidos, otros ya no tanto, como si en el fondo siempre hubieran sospechado algo parecido sin atreverse a decirlo. «Usted no me odiaba a mí»,
dijo Marisol, entendiendo de golpe la pieza que le faltaba. Usted odiaba que yo hubiera confiado en lo que usted llevaba años escondiendo. Don Fausto no respondió. Guardó el fajo de billetes despacio, sin la seguridad con la que lo había sacado, y se fue por el camino de tierra sin decir una palabra más, esta vez sin siquiera despedirse con una amenaza disfrazada de consejo. Los vecinos que lo habían acompañado se quedaron un momento más mirando la plantación verde extendiéndose sobre la tierra que habían llamado maldita, y después, uno a uno, también se fueron, en un silencio distinto. El silencio de quien se marcha, cargando una vergüenza que no sabe cómo nombrar. Las semanas que siguieron trajeron trabajo, no milagros. El maíz creció firme, alto, más alto de lo que Marisol recordaba haber visto en ninguna otra tierra. El frijol cubrió los espacios entre las hileras, y las ramas de calabaza y sandía se extendieron generosas por todo el terreno. Hubo que arrancar hierbas nuevas que competían con la siembra. Hubo que cuidar de una plaga que amenazó las primeras hojas del frijol, resuelta con paciencia y con remedios simples que Ezequiel conocía de memoria. Hubo que reparar la cerca de nuevo después de otra tormenta, y cuidar el agua del canal para que no se desperdiciara en los días secos. Marisol arregló poco a poco el techo del rancho, que ya no se torcía con el viento. Organizó el fogón de leña, que se convirtió en el centro real de aquella pequeña vida. Ahí cocinaba para los 5 hombres, ahí rezaba antes del amanecer, ahí se sentaba por las noches a pensar en todo lo que había pasado. Construyó un pequeño gallinero con madera sobrante de la limpieza inicial, y una gallina que había aparecido sola un día, sin que nadie supiera de dónde venía, empezó a dormir cada noche cerca de la puerta del rancho, como si también ella hubiera decidido que ese era su lugar. Cuando llegó la primera cosecha, Marisol pagó a los 5 hombres lo que les debía y algo más de lo acordado, aunque eso significara empezar de nuevo casi desde cero con el dinero. A las familias del pueblo que habían pasado necesidad, mandó parte del maíz y el frijol recogidos, sin pedir nada a cambio, sin buscar que nadie le agradeciera en público. Ezequiel se quedó trabajando con ella, ya no como jornalero contratado por días, sino como algo más parecido a un socio, alguien con quien Marisol compartía las decisiones sobre la siembra siguiente, sobre qué parte del canal necesitaba reparación, sobre cuándo esperar la próxima lluvia. Don Fausto perdió, con el paso de los meses, buena parte de la influencia que había tenido sobre la gente del pueblo. No de golpe, no con un castigo dramático, sino poco a poco, de la misma forma en que la verdad suele imponerse sobre la mentira, con el tiempo y con la evidencia creciendo verde y firme frente a los ojos de todos. Una tarde, meses después de aquella cosecha, Marisol preparaba café sobre el fogón de leña mientras el viento pasaba entre las hileras de maíz maduro, moviéndolas como si la tierra entera respirara. Barro dormía echado a sus pies, ya no flaco, ya no desconfiado. Ezequiel llegó desde el campo, se sentó cerca del fuego y aceptó la taza de café que ella le ofreció. ¿Cómo tuvo el valor?, preguntó mirando el humo subir de la taza, de comprar una tierra que todos despreciaban. Marisol se quedó mirando el fuego un momento antes de responder, como si buscara las palabras exactas entre las brasas. Yo sabía lo que era que me juzgaran por lo que se ve por fuera, dijo finalmente. Me miraban a mí y veían a una criada sin futuro. Miraban esta tierra y veían solo maleza. Tal vez Dios puso una frente a la otra, porque solo quien ya fue despreciado sabe reconocer la riqueza escondida en algo abandonado. Ezequiel asintió despacio, sin decir nada más, mirando también el fuego, como si esa frase necesitara quedarse un rato en el silencio antes de perderse. Todos se habían reído cuando ella compró aquella tierra cubierta de maleza. 10 días después, descubrieron que era la más fértil de la región. Pero solo Marisol entendió la verdad completa. No fue la tierra la que cambió. Fueron los ojos de quienes finalmente la vieron sin desprecio. Hay vidas que parecen cubiertas de maleza, sueños que parecen secos y corazones que todos dan por perdidos. Aún así, debajo de cada abandono, puede existir una fuerza esperando solamente fe, trabajo y una oportunidad para volver a florecer. Compañero de historias,
De verdad es siempre un placer inimaginable tenerte aquí con nosotros. No olvides dejar tu nombre y algunos emojis que representen esta historia, para que yo sepa que llegaste hasta aquí. Y activa también la campanita de notificaciones. ¿De acuerdo, querido? La próxima historia ya está en la pantalla para ti. Solo tienes que hacer clic y verla. Te espero allí. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Saludos.